¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un programa más de Mami, ¿qué será lo que tiene? El mundo. Estamos entre contentos, yo estoy un poco preocupada, pero siempre es bueno conversar y debatir. Además, tratar de entender lo que está sucediendo en nuestro país, porque vamos a enfrentar nuevamente elecciones. Así que en esta mesa, además de estar los que siempre estamos, nos acompaña Eliana Torrico. Ella es abogada y además es parte del colectivo Árbol. Eliana, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Muy buenas noches, muy contenta de estar aquí para poder compartir con todos. Está también Rodri por allá. Buenas noches. Está Fede por este lado. Buenas noches. ¿Y la polera? Viva Oriente, viva Oriente. Basta ya. Y está Marquito también por este lado. Viva el Indio Solari. Por si acaso el apodo de Eliana también es La Tora. La Tora. La Tora ¿verdad? Torrico, para que lo sepan. Dicen que hoy vamos a comprobar por qué. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, que hoy vamos a tratar precisamente sobre los programas de gobierno y vamos a ir analizando en este capítulo y en los subsiguientes cada una de las propuestas que tienen los candidatos para las futuras elecciones y a ver quién nos gobernará. Así que antes de empezar con todo esto, ¿qué les parece si nos acompañan a ver este video sobre algunas consultas que estuvimos haciendo? Solamente conozco lo que es el MAS. No he escuchado de ninguno. Ninguna. No mucho. Más que todo por las redes sociales. Redes sociales, campañas. Bueno, primero lo que se está viendo es mejorar la salud. Que cumplan cosas que no cumplieron. Que combatan la corrupción. Es lo primero que desearía. Mejor en las calles, ¿no? De los barrios, no solamente que se centren en los centros. Digamos. Que la educación sea un poco más estricta, supongo. Ahí teníamos algunas de las opiniones de las personas que estaban en la calle y... ¿No estoy todavía? ¿Ya estoy? Ah, ya. Es que me decían no, yo dije que estoy hablando. Bueno, entonces ahí teníamos algunas personas y las opiniones de ellas sobre los planes de gobierno. Es realmente extraño que al momento de enfrentar un proceso político de decisión no sepamos bien a quién estamos eligiendo, o sea, ¿por qué? ¿No? Porque se vuelve como una batalla campal entre tú eres tal, tú has hecho esto, y en señalamientos, claro, ¿no? Que son más de, creo yo, de cosas que no deberían importarnos, ¿no? Se sacan todos los trapos al sol, pero al final nadie nos dice qué va a hacer, ¿no? Y todos los planes de gobierno sí se presentan, pero en realidad, ¿qué debería importarnos de un plan de gobierno de unos candidatos que van a gobernarnos luego en el país? Bueno, yo creo que hay que partir haciendo la separación entre lo que se conoce como el voto duro, como esa gente que ya decidió por quién va a votar y lo tiene decidido probablemente desde hace años, digamos. El MAS, evidentemente, tiene una estrategia hacia su voto duro, hacia la gente que no importa lo que pase, no importa lo que ha pasado, va a seguir votando por el proyecto del MAS. Y hay una bolsa todavía de voto indeciso, de voto que todavía es conquistable, y creo que los programas tienen que tener finalmente lo que la gente espera que tengan los programas, ¿no? Y de alguna manera esta pequeña encuesta, aunque es muy, muy pequeña la muestra, un poco confirma lo que ya sabíamos de estudios anteriores. Lo importante para la gente es la salud, la educación, la corrupción, el medio ambiente. Y creo que todas las campañas, todas las candidaturas están llamadas a tener propuestas que sean innovadoras, que sean jugadas, digamos, y que sean concretas en estos temas, ¿no? Bien. Me parece interesante analizar en qué momento político estamos. Esto que estamos conociendo como gobierno de transición, que de por sí ya es un concepto problemático porque para algunas personas la transición va a ser hasta que venga el siguiente presidente o presidenta, pero y lo hemos dicho en este programa antes, para mucha gente la transición en realidad va a ser o son los 5 años que vienen. Sí.
entre la debacle, si es que llega a consolidarse, del proyecto masista y de la figura de Evo Morales, digamos, como alguien que ya no pueda ser más presidente de Bolivia, porque en el fondo uno de los problemas jurídicos es esa, ¿no? De que él no sea candidato del MAS. Y creo que lo más actual o lo que configura el escenario actual es ya la inscripción de todos los binomios en carrera y la primera encuesta sobre intención de voto que elaborada por Chies Mori, publican varios medios el domingo en la noche, ¿no? Y que, no sé si les parece que la recordemos, tiene como resultados nacionales a Luis Arce, candidato del MAS, en primer lugar con un 31,6 de intención de voto. A nivel nacional. A nivel nacional. Carlos Mesa con un 17,1, Yanine Áñez con un 16,5, Luis Fernando Camacho con un 9,6, el candidato Chi Yung, no sé cómo es, que tiene 5,4, y luego están Tuto Quiroga con 1,6, Feliciano Mamani con 1,6 y don Ismael Shabib del ADN, que si no me equivoco ya está impugnado. En realidad no son 8 sino 7, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es como el escenario desde el cual partimos estos días. Estas encuestas que han detonado también, ¿no? Ciertas opiniones divididas y también ciertas acciones que algunos de los políticos están empezando a tomar, ¿no? ¿Qué tanto reflejan? Porque la gente siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué tan real es la encuesta? ¿Quién se encarga de hacer la encuesta? Y si lo que nos están mostrando realmente va a reflejar lo que se va a ver el día del voto. Sí, todavía estamos bien lejos de la elección, va a cambiar mucho. Las encuestas siempre son una fotografía del momento y por supuesto siempre están sujetas a lo que se conoce como el margen de error, digamos. Claro. Probablemente estas encuestas tienen un margen de error un poco más grandes, pero finalmente ya nos dan una idea clara. O sea, a mí me sorprendió Tuto, por ejemplo, lo bajo que estaba, esperaba que estuviera un poco más sólida esa candidatura. Camacho también me sorprendió, pensé que iba a estar a la par con Yanine, en un 14, 15%, y está un 30% abajo de eso, digamos. Creo que esas ya son realidades indesmentibles, más allá del margen de error de la encuesta. Son la de Tuto y la de Camacho son candidaturas hoy día muy débiles en los estudios. Y creo que ya se van dando decisiones en torno a una primera encuesta, o sea, ya la gente comienza a agarrar su bando, comienza a cambiar de bando, comienza a tomar decisiones. Pueden ser que apresuradas, pero también no deja de ser una fotografía del momento, pues, ¿no? Y esa encuesta ha dejado con los crespos hechos o con los lacios mal hechos a varios. Y creo que, porque nos toca también hablar de los planes de gobierno, en general siempre han sido como los planes de gobierno o los hacen muy superficialmente y realmente no es lo que van a hacer a lo largo de su gobierno y es como una carátula bonita, ¿no ve? Cuando íbamos a colegio y habían compañeros que no hacían su carátula y alguien se las hacía. Copiar, pegar de otro. Soberón era una persona era una familia en realidad, era un capo y una familia de personas que hacían, no carátulas, eran grandes dibujantes. Entonces las familias, claro. Entonces las familias más pudientes hacían a sus hijos, los hacían que Soberón les haga sus carátulas, sus cartulinas. Entonces creo que los planes de gobierno de alguna manera pasan por esto. No sé si todos, pero algunos pasan por esto. Y lo que realmente se planea hacer no está incluido ahí. Pero de alguna manera también estos planes de gobierno ya nos muestra de entradita, como una pequeña radiografía, en qué cosas ni se están preocupando de que estén ahí. O sea, hay temas que algunos planes de gobierno los tienen así desaparecidos. Y creo que esa desmenuzada es la que nos toca, ¿no? Y como dato, perdón, Eliana, por ejemplo, Marco nos pasaba un enlace donde tú puedes ver todos los planes de gobierno, ¿no? Sí. Lo vamos a poner en... Puede acceder, en la misma página del organismo electoral plurinacional
ya están ahí todos los planes de gobierno para descargar. Yo creo que pasa también por la pequeña encuesta que mostraban aquí al comienzo en el video, de que ninguno de los jóvenes que se encuestó conoce los planes de gobierno. Pasa también por eso, los candidatos saben que el boliviano no está acostumbrado a leer ni a revisar los planes de gobierno, y por eso hacen los planes de gobierno como se les canta, por cumplir con un requisito. Es más, muchos de los candidatos que se presentaron ya como candidatos oficiales para llenar las listas ni siquiera conocían los planes de gobierno, porque no estaban oficialmente publicados, y lo hicimos notar en el Facebook, en las redes sociales. Decíamos, o sea, está siendo candidato de un partido o de una sigla que no conoce su plan de gobierno, y muchos jóvenes activistas de plataformas se han enganchado en agrupaciones políticas sin conocer los planes de gobierno, porque ahí está hasta mal el tema de las fechas que tienen, ¿no? Que les colocan para presentar el plan de gobierno, para presentar listas de candidatos. Entonces creo que también es un reto muy grande a la ciudadanía. Si todos nos empezamos a involucrar y a gestar espacios como estos para análisis de planes de gobierno, los políticos se preocuparán por hacer mejores planes de gobierno de aquí en más, ¿no? Y además la prensa, los medios, y además esto de la traducción, que es muy importante, porque a veces los planes de gobierno son mamotretos que están ahí como para que nadie los lea y nadie accede a ellos, y es difícil acceder. Más bien ahora está más fácil acceder, con un googlazo podés ver todos los planes de gobierno. Está el link en nuestros comentarios, por si acaso. Hay algo que yo creo que mencionar, y es de que esto no ha sido siempre así, ¿no? Sino de que es un referente, una prueba, un testimonio, un síntoma de la decadencia del sistema político, y también de, digamos, hasta qué punto la normativa se cumple de una manera administrativa nomás, ¿no es cierto? Porque si vos te pones a pensar, un programa político, un programa de gobierno, no es un documento cualquiera. De hecho, en la historia de nuestra documentación, hace unos años hacíamos un libro muy lindo que se llama La Antología de Documentos Históricos Fundamentales. Hay documentos, digamos, planes que desde los primeros planes de gobierno de Bolívar, pasando por los del Partido Liberal, del Partido Conservador, la propuesta del MNR en su momento, es decir, esos documentos fundacionales de movimientos o de partidos son pues constitutivos de un relato, de un ideario, algo que ha sido futilizado. Yo pienso en este último momento, no quiero apuntar a todo el mundo con el mismo dedo, pero hace unos días hemos visto cómo por segunda vez, porque había pasado esto en 2019, el candidato Chi Hyun Chung, bueno, en realidad la sigla que se alquila ahora, se copia un programa del Perú. Un copy-paste. O sea, agarra un programa un programa político de un gobierno del Perú, de un partido político del Perú, y lo mandan. Y hay gente que detecta que en algunas partes ni siquiera han cambiado, no le han puesto Perú. Bolivia, sigue diciendo Perú. Y tiene 5.4% en la encuesta. Y quieren votar por él, por alguien que no Hoy hace tiene su tarea. 5.4 en la encuesta, y en la anterior elección anulada ha sido el tercero en votación. Correcto. Qué película. Entonces, veamos, o sea, entendamos esto como algo sintomático nomás, y no como algo que está allá en el sistema político. A mí me parece interesante lo que decían, por ejemplo, Fede, y combinándolo con lo que dice Eliana, el hecho de la responsabilidad, de un lado la población, ¿no? De tomar en serio esto. Porque parece que todo hiciéramos superficialmente, ¿no? Presenta tu tarea, llevas cualquier cosa, la preparas la noche anterior sin nada, ¿no? No hemos traído Rincón laptops, del Vago. por ejemplo, ¿no? Sí. Rincón del Vago. Si se fijan en Estamos los programas, sí. si se fijan en los programas, todos tienen prácticamente la misma cantidad de páginas. Claro. Es como que se hubiesen Se visto han el trabajo pasado, antes. No voy a hacer Exacto. más que el otro porque Sí. no quiero hacer tanto, no voy a hacer Claro. menos para no quedar menos. Y también la responsabilidad de los medios en esa palabra tan simpática que decías, traducir. O sea, hacer facilito lo que quizás te da flojera leer. A eso iba con lo que decía hace rato, de que es como, si uno no es parte de la solución, es parte del problema. Entonces los medios, por ejemplo, el ejercicio de traducir, el ejercicio de volverlo en gráfico, volverlo como Pictoline, que todo el mundo ve, digamos, en el Facebook, es una manera entre grafiquitos y dibujitos muy sencilla para que la gente, si es que la gente no tiene la costumbre de leerlo,
volverlo interesante y volver a apuntarle al público. Y los millennials, los chicos que tienen tantas destrezas para video, aplicaciones, todas las destrezas del mundo, también ellos están en la capacidad de hacerle un análisis a los candidatos según su plan de gobierno. Van a descubrir de que mucha gente que los están amando, idolatrando, en el plan de gobierno es otra cosa, otra cosa el baile. Ni siquiera están contemplados algunos, ¿no? Gracias por estar conectados con nosotros, a los que recién están en la transmisión. Estamos hablando y vamos a analizar en este y los subsiguientes programas los planes de gobierno. Están por ahí ya comentando algunas cosas. Qué buen intro, dice. Qué bueno que te guste. Andrés, Giovanna, Mamani, Fede, me gustaría que tú fueras el próximo alcalde. Me pagaste, ¿no? La gente va a decir de que uno está en nuestra palestra, haciendo, nosotros estamos haciendo esto a propósito. Yo no sé, Federico. Vos está financiada por la Sí, está financiado. Andreita Pavo dice, voto castigo para todos. Absolutamente para todos. Es un sentir bastante, se ha notado bastante desde las últimas encuestas, ¿no? En las redes sociales, ese tema de voto castigo. Y yo quiero rescatar nuevamente el tema de espacios como estos que se deben gestar, porque a mí me quedó una decepción muy grande después de ver el análisis de las encuestas del domingo. ¿El domingo? El domingo. En realidad, los analistas políticos, cada uno parecía que respondía a una tienda política y defendía a su candidato. No hubo un análisis objetivo de la realidad, de lo que realmente sucedía. Y creo que otra sorpresa grande no deja de ser el porcentaje del movimiento al socialismo. Me parece que merece hacer un análisis ese voto duro que tiene y conserva el movimiento al socialismo a pesar de todo lo que ha sucedido, que también lo conecto inmediatamente con el voto duro de Chi. Porque el voto duro de Chi responde también a un sector social que haga lo que haga, se siente representado por este señor y los derechos que está tratando de reivindicar. ¿Qué les parece a usted? Me parece que es un súper interesante punto la intención de voto que tiene el binomio del MAS. Y le pregunto al panel, ¿les parece que ese 31% es el piso o es el techo? Para mí es el piso, sin duda. Sí, para mí igual es el piso. Para mí no. Para mí no. Yo creo que, y puede ser por optimismo pelotudo, pero así como el voto duro del MAS llegó, no el voto duro, pero llegaron hasta el 64%, hoy están en 30%. Y todavía se viene una cantidad de debates, todavía se viene una cantidad de información, de cosas para destapar, y no digo que la gente no vaya a ver. Creo que tenemos todavía campaña y todavía tenemos tiempo para que la gente que vota ciegamente por el MAS se dé cuenta de que así como hay cosas interesantes dentro de esta resurrección del MAS, podría haber cosas interesantes como Eva Copa, digamos, aislándola, como Choque, aislándolo. En general, estamos hablando del mismo partido que nos hizo fraude hace un tiempo muy corto atrás. Entonces yo creo que puede ir disminuyendo. Por ahí es optimismo. O sea, yo no pienso que más allá de que nosotros tengamos como obligación ciudadana el compartir las ideas que los mismos partidos han puesto en sus programas y que seguramente van a tratar de condensar y transmitir en la campaña, que tampoco es muy larga, digamos, y que se paga con dinero estatal, además de las otras fuentes que todos conocemos. Como que siempre debería están. ser, por cierto. Claro. Esto del financiamiento es algo que deberíamos hablar con más profundidad en algún momento, pero no deja de ser condicionante, ¿no? Claro. La gente que tiene mucha plata le apuesta a 3 caballos para ponerlo en... Es decir, así, ya, toma 1 millón a vos, otro millón a otro, igual siempre, no importa quién gane, va a quedar bien parado. Cae parado. ¿No? Bueno, creo que el MAS, después vamos a poder entrar a su programa, pero el MAS se encuentra en una disyuntiva muy importante ahorita, que nos tiene a todos en ascuas y que tiene que ver con la recuperación de la institucionalidad del país, y es ver el tema de las habilitaciones y las impugnaciones, finalmente, ¿no? Hay un calendario electoral, hay gente que, hay analistas, hay personas que dicen que no es lo mismo impugnar, porque de los
700 candidatos, creo, o algo, es un número grande, ¿no? Pero son cientos de candidatos que se presentaron en las listas, casi 300, pues estoy diciendo números redondos, tenían algún tipo de impugnación. Sí. Pero, y me parece al mismo tiempo una buena señal, es decir, no vamos a dejar pasar nada, hay que cumplir todos los requisitos, pero al mismo tiempo no es lo mismo decirle a un, no por minimizar la representación de nadie, pero no es lo mismo que a un candidato o a diputado plurinominal en la 8ª posición le falte su libreta de servicio militar, que si saber si don Evo Morales va a ser candidato o no. ¿No? Entonces, hay unas cuestiones allí, o como doña Adriana Salvatierra, que directamente no presentó ningún documento porque se nota que no le consultaron si quería o no ser candidato. Pero hay unas cuantas candidaturas que son muy importantes y sobre las cuales nos tiene que dar certeza y se tiene que sentar jurisprudencia y se tiene que sentar precedente institucional desde el Tribunal Electoral y desde el Tribunal Constitucional, es decir, desde los dos órganos que entran en crisis rotunda para que caiga don Evo Morales, que son el Electoral y la Justicia. Claro. Cuando esos dos órganos se quiebran después del 21F, cuando lo habilitan como candidato los del tribunal y cuando reciben su candidatura los del anterior órgano electoral, se rompe el orden constitucional del país. Entonces, no olvidemos que don Evo Morales, más allá de que, porque hay mucha gente que dice, sí, va a ser primer senador, pero no creo que sea presidente del Senado. No, lo primero que va a ganar es impunidad, pues. O inmunidad. En este caso, se confunde un poco. Entonces, ese tipo de certezas respecto del futuro, igual don Mario Cosío, a ver, no estamos hablando solamente con o sea, don Mario Cosío, él puede decir que ha sido un exilio político, se puede discutir ese tipo de cosas respecto de toda la gente que ha salido a raíz de estar en contra del gobierno, pero lo cierto es que no vive en Bolivia pues hace un montón de años. Tema de residencia. O sea, no se cumple con los requisitos, entonces la ley tiene que ser tabula rasa para todos y que esto del tribunal también hace que la situación esté más coja todavía, ¿no? O sea, que se presenten, como decía Marco, 700 y que de esos 700 casi la mitad esté observado, te hace dar cuenta que hay algo que yo siento que la gente se siente traicionada, ¿no? De haber hecho una lucha de 21 días y tratar de sacarlo y no sé qué, y sienten que ya está todo bien, ¿no? Pero es solo el inicio de lo que nos va a venir. Sí, sí, porque hay una corrección que me hizo el otro día un compa y es muy importante. A veces pecamos de triunfalistas y decimos, recuperamos la democracia. Las pelotas. Pues lo digo ¿por qué? Porque defendimos la democracia, pero el proceso de la recuperación de la democracia todavía falta. No hay que caer en triunfalismo porque hay mucho que entender, hay mucho que resolver y hay mucho que curar. Porque estamos hablando de que Sencata, por ejemplo, o sea, en Sencata murieron terroristas, pero también murió gente inocente. Entonces todo eso se tiene que saber, todo eso, y ahí recién vamos a hablar y asegurar de los siguientes pasos que se hagan bien, porque la ciudadanía tiene que estar ojo al charque, pero no hemos recuperado la democracia, estamos en el camino de entenderla y conservarla y cuidarla para que funcione bien. Claro. Yo haría una suerte de precisión conceptual, no por afán teorizador, sino de aclarar cosas, ¿no? O sea, yo no sé si es lo mismo la democracia como concepto macro que la institucionalidad, ¿no? Yo no sé si es lo mismo el buen funcionamiento del órgano electoral a que no nos dé, aunque creo que sea verdad, las certezas que necesitamos respecto de si don Evo Morales va a ser candidato o no, y si la gente que tiene sus mismas... ¿Todavía no está definido eso? No está. Pero digamos, quiero decir, estamos en proceso de recuperación institucional de un modelo republicano democrático que ha sido afectado por la ruptura de un orden constitucional. No por teorizador, dicen. O sea, la primera. El orden constitucional. Correcto. ¿Y el orden constitucional cuándo se va a restablecer con el nuevo presidente? Esas son las preguntas de fondo, pues, ¿no? Porque, digamos, hoy día
a don Lanchipa, al fiscal general del Estado, acaban de aceptarle un juicio. Sí. Es decir, mientras nosotros estamos mirando la política como estamos acostumbrados a verla, porque es nuestro reality show, digamos, ¿no? Los políticos son nuestra farándula, sí. Los rockstars. La novela de las 2 de la tarde. Son nuestra farándula. Hay muchísimas cosas que siguen sucediendo de pugnas de poder sobre lo que ha quedado. Es que respecto a eso también, a mí me llama la atención porque es como los buenos y los malos, ¿no? O sea, los malos son los del MAS y los buenos somos todo el resto, digamos. Y tampoco es así. O sea, hay que entender también que si se les está observando a tantos de tantos partidos, es la clase política entera, no es solamente el MAS, ¿no? Lo que hay que poner el ojo ahí. Es que son esas destrezas que tenemos que... A ver, hemos estado después del caso terrorismo 10 años ahí guardados, digamos, con miedo, no sabíamos nada ni nada. Entonces, nuestras destrezas, digamos, políticas, por justamente esa mala práctica de en la mesa no hablar de política, de religión y de sexo, hace que nuestras destrezas sean muy bajas, pues, para en hablar... esta mesa no hablamos de sexo. No, pero me refiero, hablas contra... O sea, cuestionas un candidato y de pronto perdés una amistad, de pronto... O sea, porque están pensando en la figura caudillista. O sea, nosotros no nos estamos sacando el tema de que estamos queriendo eliminar el caudillismo en realidad, no solamente cambiar de caudillo. Entonces, claro. Y ya nos ponen ellos siempre somos o somos oficialistas o somos la oposición, o somos derecha o somos izquierda. Es una guerra fría trasnochada a la que nos quieren seguir metiendo, y es justamente en que nosotros tenemos que buscar equilibrios, cuestionar a todo, sí. y ahí es el tema, ¿no? Bueno, hay que fijarse, por ejemplo, en los programas, que no se conviertan en una lista de supermercado de promesas vacías, por ejemplo, saber leerlo, entender que un programa de gobierno lo que hace es plantear objetivos, y los objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser controlables, y cualquier frase que suene, por bonita que suene, como por ejemplo, continuaremos el proceso de profundización, eso ya suena a que me la están charlando, digamos. Tiene que haber algo concreto, más allá de que, obviamente, si los programas fueran un plan estratégico, digamos, tendrían 500 páginas, uno tiene que ser capaz de buscar eso, qué me están proponiendo concretamente, digamos. Y casarlo con el informe de final de gestión. Claro, sí, claro, o sea, hay que hacer, y ahí es donde importa el control ciudadano, digamos. Claro. Ese es el tiro, ese es el tiro, pero no sé, creo que vamos a hablar después de sí. Eso, pero... Antes, nuevamente, gracias por estar conectados a la transmisión. Luis Alberto Coca, felicidades por la iniciativa, dice, gracias, saquemos a Sosa ya. Saquemos a Sosa. Ese es uno de los males que tienen con amargura este pueblo. Necesitamos más programas como estos. Gracias. Hay aquí unas preguntas. Wilmer Campos dice, aquí les leo por si acaso, no me estoy distrayendo. Antes de analizar la encuesta reciente, ¿por qué no cuestionan cuán real es con tantas cuestionantes que se han hecho? Dice Wilmer. ¿Cuán real es qué? La encuesta. Ah, ya. O sea, si es de alguien fidedigno que realmente te va a dar una visión que no sea sesgada, no pagada. De eso hemos hablado, bastante, y creo que Rodrigo lo mencionaba hace un momento. Sí. Las encuestas no dejan de ser una fotografía de un momento sobre un tema. Entonces, van a variar. No creo que sean nada escrito en piedra, sino de que son un punto de partida para el análisis. En general, las encuestas son siempre inexactas, digamos, son finalmente eso. La empresa que hizo esta encuesta en particular es una empresa respetable. Claro, aquí tiene que ver la credibilidad de la empresa. Normalmente. Muchos medios se han unido para hacer. Exacto. Parece algo sólido. Tampoco se puede ser tan descreído. Ese es el problema también, la despolitización, y creo que ese es el problema de fondo acá, social, es la profunda despolitización y descrédito que tenemos de todo, digamos. O sea, no le creemos a ningún político, no le creemos a ninguna encuesta. Hay una frase que es fantástica que le he visto estos días así. A mí nadie me encuestó. Entonces esta mierda no vale, digamos. A mí nadie me encuestó. Que me encuesten primero. Entonces, obviamente, para entender, vos que tenés lentes, explícanos sobre las encuestas. ¿Por qué?
No, pero me refiero. La estadística y los lentes no tienen una relación directa, digamos. Usted que tiene canas, compa, y le sabe mucho a los números. ¿Cómo funciona esto de hay un margen de error y esto como para entender la encuesta en sencillo, digamos? Claro, hay fórmulas matemático-estadísticas que te definen básicamente el número de personas que necesitas encuestar para mantener un error controlado y un error que sea aceptable. Es muy importante que sean muchísimos más cuestionados. No es necesario, no es tan importante una super cantidad, lo importante es elegir bien a tu muestra Claro. y encuestarlos correctamente. O sea, es mucho más importante, por ejemplo, que en una encuesta de intención de voto se haga el ensayo del voto y no sea una encuesta cara a cara, no sea una pregunta cara a cara, porque es como preguntarle a la gente si consume el vino caro o el vino barato. Siempre claro. la respuesta cara a cara van a tender a proteger lo que ellos consideren. O si te sacan una gota de sangre, con esa gota de sangre pueden ver varias cosas. Exacto. Y es lo mismo, lo importante es que la encuesta sea representativa, es decir, si nosotros tenemos un 40% de la votación que tiene entre esta y esta edad, de 100 votantes, de 100 encuestados, 40 tendrán que tener entre esta y esta edad. Claro. No importa que sea una encuesta de 1000, sino de que la muestra sea representativa y lo demás es estadística pura, ¿no? Totalmente. Pero Fede, creo que podríamos... perdón, Marquito, te corté. Sí, ¿Qué podríamos ir como tratando de entrar al tema de los programas? Porque sí, vamos a ir cerrando. Antes de eso, Mario Paz quiere conversar contigo. Para Fede dice, ¿por qué crees que la oposición actual no se une siendo que es una época histórica de nuestro país y crucial para nuestro futuro? La idea no era hacer desaparecer al MAS y Evo Morales. Desaparecer. A ver, para responder, yo creo que es hasta peligroso que se unan. ¿Qué es la oposición? Claro, ¿qué es la oposición? Yo creo que puede ser hasta peligroso a veces el pedido de unidad. Por ejemplo, con Ríos de Pie, entre todos se decidió de que no pedíamos unidad a los partidos, sino la mayor cantidad de alianzas que tengan coherencia y sean consecuencias entre planes de gobierno y eso, o sea, que se pongan de acuerdo la mayor cantidad de personas, pero forzar a un bloque unitario cuando hay gente que tira para un lado y gente que tira para otro lado es hasta peligroso porque finalmente se vuelve un cuoteo y al final se vuelve Torre de Babel. Entonces, por eso es que es importante tener paciencia, creo yo, ver las encuestas y definir, bueno, quiénes son los que tienen posibilidades y entender si se dan las alianzas, cuál va a ser la coherencia para dar esa alianza. Lo importante es estar a favor de algo y no en contra de algo. No se puede estar en contra de algo siempre. Ojalá fueran acuerdos programáticos también, ¿no? Como Correcto, se da en otros países del mundo por afinidad de programas, ¿no? Lamentablemente aquí la historia nos ha mostrado otra cosa, pero sí debería ser en base a ello, ¿no? Afinidad de programas. ¿Has visto afinidad de programas, Elianita? Bueno, sí, pero no en puntos que sean beneficiosos para mí entender, ¿no? Se han alineado, pero para mí. Ahora vamos a entrar a ver ya los programas como tal. Antes de pasar a eso, cerramos un poco todo lo anterior que hemos conversado y también la opinión de la gente. Como decía Rodrigo en algún momento, y casando un poco lo que hemos conversado en este primer bloquecillo, a las personas nos preocupan un montón de cosas y no pueden ser planes que sean generales, sino que tienen que ir a cosas estructurales para poder resolverlas. Los medios y la población somos responsables de hacer que todo se socialice y los medios, como si es que sigue siendo un cuarto poder del Estado, tienen la mayor responsabilidad de socializar los planes y de hacernos y de ayudarnos a entender todo esto, ¿no? Gracias a Lambada Plus, que es el canal por donde salimos nosotros. Lambada Plus. Ahora también Elianita, que enseguida nos va a interpretar una canción. No, yo no vine a eso. También. Por si acaso es el terror de los karaokes. También gracias a Lambada Streaming, que también salimos por ahí. 3/3 audiovisual y también a La Pensión. A 3/3 tenemos teléfono que pueden llamar 760-76321. Estoy un poco visca porque está ya mi número. Y a La Pensión también. Sí, todo lo que tenga que ver con sonido, 3/3, ahí hablen porque la mayoría de los programas salen con mal sonido, entonces ahí hay alguien a quien llamar. Ya tienen donde. Ay, qué horror.
Ya. No todos, no nosotros por lo menos. No, todos los que no tienen la voz de ardilla conduciendo. Gracias. Ya, entonces, gracias a todos los que nos apoyan a la pensión porque les mantiene bonitos y gorditos. Nos vamos a ir a comer a la Como pensión. pingüinos de Madagascar. Sí, ya. Sí, todos saludando. Bueno, después de agradecer a quienes nos ayudan, también agradecerte a ti que estás en la transmisión y porque participas también, porque preguntas. Este espacio es para eso, ¿no? Para que podamos conversar y Sí, qué preguntar. divertido que ha sido esto de las preguntas y de Sí, que sí, aparezcan, estaba así bien. que interactúen. Exacto. Pregunten. Pregunta. Tal vez no tenemos la respuesta, al menos yo, pero sí podemos conversar y tratar de desmenuzar algunas cosas que son necesarias también para poder entender, ¿no? Entonces nos vamos con el segundo bloque y ¿qué tengo? Vamos a ver los programas de gobierno. Me voy primero con el video, ¿cierto? Tenemos el videillo, entonces vamos a ver esto que ha preparado también nuestra producción Dunia Sandoval. con Dunia Sandovales, ¿no? Sí, ¿Sí? ex vocal. Ex vocal. Vamos con ese video, por favor. A los programas les falta más agenda ciudadana. Tenemos 3 agendas. La agenda mediática, que son los conflictos que la prensa superficial muestra. Y eso no es lo que le interesa al ciudadano. A los ciudadanos les importa temas de salud, educación, las propuestas para mejorar la sociedad, el modelo económico y el modelo político de democracia que proponen. A los ciudadanos no les interesa la trayectoria personal, la historia de vida de cada uno. Entonces deberíamos centrarnos mucho más en programas y en propuestas. Y estos datos les estoy dando de una encuesta que hicimos tanto a adultos como a jóvenes en un grupo de investigadores de varias universidades. A las propuestas de los candidatos les hacen falta referirse a la agenda ciudadana y no así a la agenda mediática. Prepárense, por favor, candidatos, van a tomar su decisión de voto de acuerdo a las propuestas. Regresamos, gracias a Dunia por colaborarnos con estas opiniones tan valiosas. La agenda ciudadana, ella decía, es lo que tiene que prevalecer. Dentro de todo esto vamos a empezar a analizar los planes de gobierno y en este programa vamos a dedicarnos al MAS. Así, ¿no? Terrorífico, ¿no? Al MAS. No, mentira. Vamos a ver el programa del movimiento. Dale movimiento al socialismo, mami. Yeah. Vamos a perder seriedad en esto y luego nos se van a desconectar. Nunca hace mal. Bueno, en los siguientes capítulos vamos a analizar los demás programas. Queríamos hacerlos todo hoy, pero no vamos a llegar a donde queremos, que es tratar de traducir un poquillo. Vamos a dejar para el final el de Camacho por si llega. Hay que ir al hueso. Que se decide y no se decide, ¿no? Hay que ir al hueso. A ver, más allá un poco de las bromas que podemos hacer, yo pienso que es fundamental de que todos los actores políticos hoy en carrera para la presidencia no solo se fortalezcan, porque la debilidad del sistema político se traduce en una peligrosidad para el normal funcionamiento del país. Entonces, la economía si anda mal y si el régimen político anda mal, nos va mal a todos. Entonces, es importante de que el MAS ofrezca algo a la ciudadanía, porque no deja de ser, desde hace 15 años, la principal fuerza política del país. ¿Qué es lo primero que hay que decir del MAS, o sobre el programa del MAS? De que en realidad no hay nada nuevo. Es continuismo absoluto. Continuemos. El último programa que ha hecho el MAS y su última visión de futuro es la agenda patriótica, que tenía 13 puntos y que, si no me equivoco, es del 2013-2012. Estamos en el 2020 y su programa de gobierno del año pasado, el del 2019, y el programa de gobierno de este año, en su índice hay solo 2 cambios y se los voy a decir cuáles son. Así es el índice. 1, introducción. 2,
logramos un nuevo país, 2006-2018. Ahí se va, digamos, hablando de las fases del proceso de cambio, el discurso. El punto número 3, antes era el contexto internacional. Ahora el punto número 3 del programa se llama el golpe de Estado y el retorno al neoliberalismo. Primer cambio. Retorno del Jedi. Y segundo cambio, en el punto número 6, que, o sea, es exactamente lo mismo. En el punto número 6 dice la agenda del pueblo para el bicentenario, 4 áreas prioritarias y la consolidación de la base económica del futuro. En el punto A dice consolidación de las bases económicas del futuro, el sustento de nuestro programa, y donde antes decía, acá lo tengo, un ratito, donde antes decía inclusión y bienestar para todos los bolivianos, es lo único que cambia en el índice, hoy dice redistribución del ingreso y reducción de la desigualdad. De ahí es todo. Y de ahí es la agenda patriótica del Bicentenario, es decir, los 13 puntos. ¿De qué año? Que eso es del 2013 o del 2012, no estoy completamente seguro. Pero digamos, la versión que yo tengo y la que he estado consultando está impresa por el Viceministerio de Autonomías del año 2013. Han pasado 7 años, muchísima agua bajo el río, y la visión de país del MAS no ha cambiado en absoluto, y ya vamos a entrar eso cuando demos la vuelta, de ir viendo cómo en la introducción se introducen algunos, en la introducción se introducen, y al finalizar se finalizan algunas ideas respecto al momento político actual, pero la carne, el hueso y el nervio de la propuesta de país tiene por lo menos 8 años. ¿No? Del MAS. Creo que hay una parte al final donde se refiere a toda la política toda la política exterior, todo lo que tiene que ver con la diplomacia, con la gestión ante la ONU y organismos internacionales, y lo que me llama fuertemente la atención es que está totalmente desmembrado de lo que plantea para lo interno. Para lo interno plantea otro tipo de cosas y de lo que va a promover con su política exterior. Me llamó bastante la atención porque le dedica una buena parte de la propuesta a trabajar en todo un programa de política internacional que no se condice con lo que promueve y propone internamente. No me sorprende porque eso pasó en los 14 años de gobierno, siempre tuvo un discurso para adentro y otro para afuera, pero bueno, ahora lo ha planteado por escrito. Esa es la diferencia. No, pero claro, esa incongruencia, digamos, no es novedad. O sea, de hecho fue como... Era el tiro del MAS, era uno para adentro y afuera era el indígena, era la Pachamama y todo lo marquetero posible que funcionó para darle la imagen de Evo Morales globalmente, pero como estábamos por casa, me hubiera encantado vivir en el país del que hablaba afuera Evo Morales, no vivíamos ahí. A mí, perdón. Del programa del MAS, a mí me gustaría hacer hincapié un poco en la premisa con la que comienzan, y especialmente en el tema económico, digamos, y esta, para mí, falacia del milagro boliviano que se plantean y que económicamente lo hicieron fantástico durante 14 años, y que esto fue un boom económico en Bolivia, y la verdad es que no es así. Si uno revisa los antecedentes del Banco Mundial, por ejemplo, del crecimiento de los países sudamericanos, y saca el promedio de crecimiento de los últimos 14 años de los países, Bolivia queda tercero. Primero está Paraguay, segundo está Perú, tercero está Bolivia. Si tomas los 14 años por separado, solo hay 3 años donde Bolivia tiene el mayor crecimiento de Sudamérica. 2013, 2014... 2016, algo así. El mayor indicador de crecimiento de la economía boliviana fue 6,8. Ese es el mayor en los 14 años. Siempre estuvo en torno al 4, 5%. Y para que se hagan una idea, a ver, cuando los países están en un boom económico, están creciendo, no es lo mismo el crecimiento de Alemania o de Estados Unidos de un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, como se le llama. Por la misma razón que cuando uno es pequeño, crece a una tasa mayor
que cuando uno tiene 16, 17 años, ¿no? Cuando sos pequeño es una felicidad comprarte una licuadora, cuando sos más grande es felicidad comprarte un Mercedes-Benz, digamos. Claro, claro. Y en términos de cuando uno crece en porte, uno crece a razón de 2 centímetros al año cuando es pequeño, tiene 6, 7 años, pero ya a los 15 no crece de esa manera, ¿cierto? Entonces, un 4% para un país en vías de desarrollo en el milagro económico que está viviendo es un resultado más que mediocre, digamos. O sea, está ahí. Chile en los años 90, post dictadura, en su boom económico crecía 7, 8, 9, 10 todos los años. China hace algunos años atrás crecía al 14%. Perú hace 10 años atrás también crecía 7, 10%. Paraguay ha estado creciendo al 8, al 10%. Entonces me parece que toda esta premisa del milagro boliviano, económicamente hablando, es falaz. Es falaz, no hay tal cosa. Se pudo, obviamente se creció, la economía se centralizó demasiado, un montón en el Estado, y el Estado controlaba la inversión prácticamente absolutamente, y claro, eso te va empujando cierto crecimiento, ¿no? Aparte, había políticas redistributivas bien interesantes y bien relevantes, como el aumento del sueldo mínimo, que creció 6 veces en estos 14 años, y que desde un punto de vista social, humano, uno dice, fantástico, los más pobres, ahora el empresario está obligado a pagarle 6 veces lo que se pagaba hace 15 años atrás. Temas como el doble aguinaldo también son políticas económicas redistributivas súper interesantes, más allá de que los pequeños empresarios sufren. O desaparecieron más que sufrieron algunos. Han desaparecido por el tema del doble aguinaldo, pero también hay otras políticas públicas como el bono Juancito Pinto, que son más bien marketing porque no son relevantes estructuralmente, pero se han utilizado propagandísticamente durante 10 años. Entonces, es verdad, estoy de acuerdo con Marco en que es un programa continuista absolutamente de lo que han hecho, y además se demoran, la mitad del documento están justificando lo bien que lo hicieron, sí, con datos que ellos mismos prepararon, digamos. Exacto. No tocan o tocan superficialmente, por ejemplo, el tema del tipo de cambio fijo, del dólar fijo, de las reservas que hay en el Banco Central. Yo pienso que ahí, perdón que te corte, Rodri, sería interesante ir un poco al documento, ¿no? Estamos con laptops para que vean que hemos hecho la tarea, porque el análisis, hay otros que no lo han hecho, digamos, ¿no? Porque el análisis del texto es fundamental. Es una computadora, un disco duro. Anotado en su brazo. La poder de Oriente le da superpoderes. ¿Qué dicen los amigos del MAS en su introducción? Que junto a esos 2 puntos que les mencionaba hace rato son lo único que modifican de lo que han presentado el 2019 y de lo que han presentado el 2012. Además, ¿no? Dice: de ser un país excluyente, pobre y sin peso en el concierto sudamericano, pasamos a ser un país más inclusivo, con ingresos medios y con voz propia en el mundo. Lo que mejor ha sabido hacer el MAS, me parece, es decir verdades a medias. Toda su retórica y su debacle se debe a una insuflación del discurso político que no se corresponde con la realidad. Y si ustedes ven los 13 puntos de la agenda, que sigue siendo el corazón del programa del MAS, 8 de ellos hablan de soberanía. Soberanía científica, soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, soberanía. La palabra soberanía es la que más o menos engloba todo el concepto. Y la segunda idea es: de repente Bolivia es una potencia en el mundo gracias a Evo Morales. La potencia agroalimentaria y todo eso. Claro, es mentira. y es decir, los buenos resultados macroeconómicos, esa es una de las falsas verdades o las verdades a medias, no se pueden negar, pero de tener buenos resultados macroeconómicos, haber creado un sistema comunitario, no sé qué, es como un nombre antiguo, ¿no? O sea, el sistema social, económico, productivo, comunitario, campesino, indígena, originario. No, ninguna de esas cosas es verdad, ¿no? Entonces, ahí hay, creo yo, una primera. Dice: desde el 2006 hasta ahorita, el país vivió un periodo, cito de nuevo al programa, de convivencia plena,
¿qué habrá sido entonces? Pues el 2008, ¿qué habrá sido? ¿Por qué habrán... Convivencia plena. Convivencia plena, reconociendo derechos y la identidad de todos sus habitantes, buscando armonía con la madre tierra. Habíamos comenzado a recuperar nuestro ajayu, pero la macana es de que después de la noche negra del golpe autoritario, en su introducción hablan del golpe, volvemos hacia atrás. Y además, un poquito más adelante es muy interesante que te dicen, no podemos perder de vista los riesgos que emergen de un contexto internacional incierto, donde no solo enfrentamos la crisis del capitalismo, sino una crisis del Estado-Nación. Y digo yo, a ver, porque dicen ellos, el nuevo gobierno golpista va a volver, ha vuelto, siguiendo la receta del FMI, puedo hacer hasta el dedo, don Evito, siguiendo la receta del FMI, ha vuelto a las políticas neoliberales, y es muy probable que por culpa de estos 6 meses de gobierno golpista, entremos en una crisis económica. Ah, bueno, entonces los anteriores 13 años de lo que ustedes han hecho, no, así, en 13 años de gobierno se vuelcan en 5 meses por mala administración. Claro. Ojo con esas, nos quieren ver la cara a ratos. La gente está participando también. Juan Marcelo Castro dice, evidentemente que el programa del MAS no cambió mucho porque no cumplió. El país creció y es una falacia lo que dice. Chile creció, pero amplió la desigualdad y la brecha, dice. No da datos reales. ¿Estás especulando? Estoy especulando. No, Juan, revisa bien tus datos. De hecho, la brecha de desigualdad con la que se mide normalmente la economía, que se conoce como coeficiente de Gini, y que en Chile tiene la vergüenza de ser una de las peores del mundo, en la época del boom económico de los 90, si bien no se achicó, se controló. La brecha que se estaba abriendo históricamente y que estaba en torno, qué sé yo, al 0.57 en esa época, ya se controló y por esta época debe estar en el 0.45, algo por el estilo. Nada como para sentirse orgulloso, pero igual se están mezclando ahí peras con manzanas. Una cosa es el crecimiento económico y otra cosa son las brechas de desigualdad. Y de hecho hice hincapié en que hubo políticas redistributivas en la economía de Evo Morales que son bien interesantes, como el tema del doble aguinaldo, como el tema del sueldo mínimo, que son un maquillaje redistributivo finalmente, pero tienen la gran ventaja de que dinamizan la economía, porque a fin de año toda la gente, los trabajadores recibían 3 sueldos, claro, que se los gastaban en vacaciones o los regalos de Navidad o qué sé yo, se compraban un auto. Bien. Hablando de maquillaje, Mechi, periodista, dice, ¿quién le va a quitar el maquillaje a la economía pregonada por el MAS? Empezando por un tipo de cambio de dólar ficticio. Por otro lado, Catacora sigue sosteniendo que la política económica es la medalla de oro del MAS, una mentira que parece que no interesa desnudar a los políticos. Sí, yo creo, ahí lo que dice Mechi, es interesante porque, claro, encima del que va a postular hoy día es el ministro de Economía, o sea, que ha sido partícipe, decisor, ha sido muy importante de este modelo económico que voy a citar, no me acuerdo el nombre del economista, lamentablemente, pero me encantó la manera en que explicó el tema. Es como si una familia de 4 integrantes se va a Bolivia, digamos, papá, mamá, hijo, hija, y básicamente hubo un mejor sueldo, o sea, nos entró mejor plata por el petróleo, por el gas, vino la plata, y obviamente teniendo plata se puede hacer cosas. El tema es que en el momento que se redujo esa plata, mamá y papá se comenzaron a seguir prestando plata para tener el mismo nivel de estándar de vida. Y así pasaron los años y papá y mamá no nos contaron a los hijos de que ese maquillaje finalmente de vida se nos fue cuando fue totalmente difícil de mantener la realidad. Y eso es lo más interesante, que el boliviano sabe esto, o sea, el boliviano lo ha vivido esto. Entonces, ahí es cuando digo yo, ¿cómo Catacora puede candidatearse el canastas, digamos, cuando las decisiones económicas de los elefantes blancos, de las empresas que están ubicadas en lugares, industrias que están ubicadas en lugares que no estaban, cuando nos hemos prestado una cantidad de plata en proyectos absurdos, cuando él ha sido parte importante de esta maquinaria y de estas malas decisiones, ahora
ese nivel de credibilidad no condice de que se vuelva a usar el mismo plan del 2013. Entonces es como si no hay mea culpa, no hay análisis. Estábamos haciéndolo bien, siempre lo hicimos bien. Sí. Hay unas palabras que a mí me gustaría citar de un artículo de don Roger Hurtado, que creo que son muy certeras en torno a lo que Fede dice, ¿no? De cómo don Luis Arce, y esto no es personal, que se supone que aquí no somos que no nos ponemos la camiseta de ningún equipo, cómo don Luis Arce puede hablarnos de que él ha creado un sistema económico diferente al capitalismo, y en el programa, lo que acabábamos de leer, decía, nos enfrentamos ante una crisis del capitalismo. Ahora, ¿qué será pues una crisis del capitalismo, no? Yo al capitalismo lo veo rosadito, gordito, fuerte y feliz. ¿Qué va a tener crisis el capitalismo? Y en gran parte está mejor que nunca por la inyección de China, país al que bajo la gestión de don Luis Arce Catacora hemos entregado la gran parte de nuestra riqueza, de nuestros proyectos y donde se ha generado la corrupción. Quiero acabar con esto mi introducción, que es citando a don Roger Cortés, que habla sobre Luis Arce. Abro comillas. Con una producción de gas que cae y sus mercados que se estrechan, Bolivia enfrenta la crisis climática, dependiendo invariablemente de la exportación de hidrocarburos y minerales, al mismo tiempo que el fuerte impulso que el MAS dio al modelo agroexportador nos lleva al callejón sin salida de sacrificar los recursos base para una nueva economía que se encuentra en los bosques, los mismos que su modelo incendia y arrasa para producir biocombustibles, transgénicos y ganado de exportación. Tal es el modelo comunitario productivo que ninguno de los contenedores del MAS enfrenta y refuta, unos porque obtuvieron y obtienen sus beneficios de él, otros porque creen que mejor no hablar, no es oportuno hacerlo, aunque la realidad no deja de advertirnos que las sequías e inundaciones se harán peores y que no hay economía posible si continuamos sacrificando la naturaleza, la biodiversidad, el agua y el aire. Y esto me parece central. Me encanta tu acotación. Sí, porque es el paso perfecto para continuar. Nos lleva directo a poder conversar para algo que realmente a mí me interesa mucho, lo que Eliana nos puede aportar, precisamente porque lo vives, lo estás viendo todo el tiempo y lo estás analizando todo el tiempo. Quizás para nosotros que estamos en otras áreas o estamos haciendo otras cosas no sea tan evidente como para ti, y es hablar del modelo de desarrollo y también el medio ambiente, ¿no? Y cómo las malas políticas van afectando todo esto, y son cosas que no están contempladas en los planes y no están ni siquiera escondidas, no están simplemente, ¿no? ¿Cómo es este tema en la política del plan de gobierno que el MAS está presentando? Bueno, en realidad, en primera instancia me gustaría comentar acerca de que en la anterior elección, la que fue fallida, la del fraude del 20 de octubre, se llevaron a cabo varios programas, Unitel, Red 1, etcétera, donde entrevistaron a los candidatos acerca de sus programas de gobierno. Es más, Unitel le dedicó 1 hora por candidato. Y me llamó muchísimo la atención que el medio ambiente no haya sido un tema de consulta. Se tocó muy por encima cuando se hablaba de modelo económico, modelo de desarrollo, que bueno, el medio ambiente es transversal a todo, pero no hubo nada que profundice realmente sobre este punto. Entonces, quiero resaltar el espacio de hoy porque es el primer programa y además se está centrando también en el tema del medio ambiente, ¿no? Que creo que es por lógica debería ser uno de los más importantes, ya que el mundo está enfocado en el tema del cambio climático y cómo lo vamos a ir contrarrestando, ¿no? Te hago un paréntesis. Además, aquí en Bolivia, del 40% del padrón electoral que son jóvenes, de gente entre 18 y 35 años, el segundo tema que más les importa es el medio ambiente. Entonces, que no tengan propuestas, que no hablen sobre esto es
alarmante. Es querer tener a los jóvenes sin hablar el lenguaje que están esperando, ¿no? Claro, y uno se espera del más. ¿Por qué uno se espera más del movimiento al socialismo? Desde el punto de vista de la ideología que dicen promover, del discurso hacia afuera que tienen, de la constitución que lograron concebir, de la ley de la madre tierra y de toda esa cháchara de cosas que de alguna manera te dicen: nosotros sí somos protectores de la madre tierra, promovemos el vivir bien. Entonces es por eso que tal vez uno se espera más en este programa de gobierno, que a diferencia de los otros que sabemos cuál es su línea, ¿no? Sin embargo, cuando uno ya entra a revisarla, como bien decía Marco, es una continuación de su agenda patriótica, de todos los proyectos extractivos, y plantea nuevamente un modelo de desarrollo eminentemente extractivista. No podemos hablar ni siquiera en transición a un modelo de desarrollo de extractivismo sensato o post-extractivismo. No, es totalmente extractivista, ¿no? Me llama muchísimo la atención que nuevamente apuesta por invertir en incentivos a la agroindustria, abrir mercados para la exportación, habla directamente de la biotecnología, es decir, de introducción de semillas transgénicas. Eso me hace pensar también que va a haber modificación de leyes de fondo, es decir, se puede venir una posible modificación hasta la Constitución política que prohíbe la introducción de la biotecnología y otras leyes como la ley de la madre tierra. Perdón, que ya se lo hizo, ¿no? Es decir, y es un comentario cortito, nos damos cuenta que nos gobiernan los hombres y no las leyes cuando un decreto puede contradecir la constitución política del Estado. Entonces, las quemas que han producido la chiquitanía y el impulso del biodiesel, que he escuchado a mucha gente interesante como doña Silvia Rivera o María Galindo sobre todo decir que eso no es bio sino es necrodiesel, o el etanol, o todas estas formas de aprovechamiento de los recursos naturales nuevas para producir energía, no tienen nada que ver pues con la ley macro de medio ambiente ni con el espíritu ambientalista que había en el fondo y que está en el fondo de nuestra Constitución, además de los derechos, la inclusión, etcétera. Y tampoco tiene que ver para nada con los tratados internacionales suscritos, ¿no? Que y recientemente, en 2018, hemos suscrito el Tratado de Escazú, donde ahí nos comprometemos a una apertura completa con respecto a la información de medio ambiente, transparente, oportuna, se debe socializar todo proyecto que vaya a generar impacto, etcétera, y en los hechos nunca se tradujo en nada factible. Elianita, ¿quién se beneficia de que las cosas se hagan de esta manera? Que probablemente no sea solamente del lado del MAS, porque ahora en este gobierno de transición que estamos viviendo hay una cercanía absoluta con el tema de los olleros, por ejemplo, el tema de transgénicos, por favor. Claro, en realidad yo hacía un comentario hace una semana más o menos en las redes sociales y decía como que algo así como que dime quién te financia y te diré a qué intereses vas a servir. Eso es muy importante, por eso pedíamos también que los candidatos transparenten su financiamiento, que se blanqueen y digan a mí me financia tal y cual, porque si vos sabés quién lo financia, sabés a qué interés van a servir. Claro, porque se vuelven inversiones, o sea, esos financiamientos no son yo te apoyo porque creo en tu plan de gobierno, no, se vuelven inversores y en algún momento tienen que retornar. Por supuesto. El extractivismo entiéndase como un producto del capitalismo, va de la mano del capitalismo, del neoliberalismo, y el extractivismo en sí es cuando se explota de manera brutal los recursos naturales y no les damos tiempo a su regeneración natural. Porque se usa mucho el término, pero no se entiende. Entonces, seguimos promoviendo este modelo de desarrollo donde explotamos los recursos naturales y no les permitimos que se regenere según sus propios tiempos. Y ojo que hay algunos que no son renovables, ¿no? Porque anda a renovar el gas que ya has quemado o el litio que pretendes. Claro. Justamente la ONU, ayer se compartía un artículo donde la ONU ha sacado una resolución, si vale el término, después de un estudio de muchos científicos donde llegan a la conclusión que el extractivismo no es sostenible, no se debe seguir promoviendo en los estados
porque lo grave de esto es que tiene muchas cuentas ocultas que no se transparentan, costos ocultos que salen de nuestro bolsillo, que salen del Estado, como en nuestro caso subvencionamos el combustible, le entregamos nuestra agua limpia, le entregamos nuestros bosques, sacrificamos toda la biodiversidad que hay en sí, y si esos costos los llegamos a monetizar versus lo que genera el extractivismo, nos vamos a dar cuenta que no es negocio. Pero atrás de esto también hay grandes transnacionales que están metiendo mucho dinero a los países, sobre todo en Sudamérica. No sé si ustedes recuerdan el año pasado y los últimos 3 años que estaba el MAS, tuvo muchas reuniones de soberanía alimentaria, les llamaban a este tipo de reuniones. Entre los actores que teníamos estaba CAO, ANAPO, Fegasacruz, todo el aparato agroproductivo que genera agronegocio, unos cuantos campesinos, representantes de las organizaciones sociales afines al MAS, pero no estaba la población para definir la soberanía alimentaria. Y en esos espacios vos veías los auspiciadores, Cargill, Monsanto, Bayer, y ahí realmente te das cuenta quién está financiando estos espacios, quién es el Dios detrás de este Dios, quién está supraestado en Bolivia, es decir, está más allá del poder que puede tener un Estado, y son estas grandes transnacionales que ya han sido expulsadas en el caso de Europa por el tema de que se ha demostrado en los tribunales de justicia, lo que causa el glifosato, que causa cáncer, etcétera, y están siendo relegadas de Europa, de América, pero sin embargo en Sudamérica han venido a posesionarse muy fuerte, sobre todo en esta república de la soya que están queriendo legitimar. Para hacerte un paréntesis y que se entienda bien, el problema son los transgénicos, el problema es el glifosato, ¿cuál es el problema? Porque también se siente como que desde el lado de los activistas o ambientalistas uno dijera, no, basta, esto se acabó, y creo que mucha gente no entiende de lo que se está pidiendo son puntos de equilibrio, se están pidiendo no directamente cambiar el modelo de desarrollo de un día para el otro, porque también sabemos que dependemos pero existen maneras, porque finalmente nos estamos farreando el medio ambiente que nos va a traer sequías, nos va a traer inundaciones, o sea, nosotros vamos a ser los afectados y no las grandes transnacionales de los problemas que desemboca esto. Entonces, el tema del glifosato, el tema de transgénicos, por ejemplo, eso, Eliana, para a ver, el extractivismo tiene muchas, por ejemplos de extractivismo, minería a cielo abierto, donde utilizamos, se explota mucho material. Por ejemplo, para sacar 1 kilo de oro limpio se va a extraer 540.000 kilos de materia que después no se sabe qué hacer con eso. Y el uso del mercurio. El uso del mercurio cuando se extrae oro aluvial en los ríos, directamente estamos colocando mercurio. El mercurio se deposita en las células adiposas de los peces que después ingerimos y se depositan en nuestras células adiposas. Entonces es toda una cadena. Por eso digo, es fundamental. Tienes muchísimas células adiposas, cuidado. Cuando hablamos de extractivismo es muy importante entender y ser muy claros, y a partir de ahora exigir de que se transparenten las cuentas ocultas, que es decir, cuál es el impacto social y ambiental que genera. Si le ponemos, es como cualquier negocio, si yo sé que los costos de producción es superior a los costos que de utilidad, pues no lo voy a seguir generando, ni lo voy a seguir subvencionando. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que hacer entender a estos estados, a este Estado y a los políticos que están candidateando, porque todos lo promueven de alguna manera. Hay por ahí alguno que dice, no, vamos a entrar a una fase de extractivismo sensato para luego pasar a un post-extractivismo, pero en realidad ninguno se ha animado a decir, basta, ¿no? Entonces, para complementar lo que dice Eliana, que me parece muy importante, creo que el debate central es, y lo vamos a ir viendo en los siguientes programas, si alguno de los candidatos y de los partidos ofrece una ruptura con el modelo del MAS. Porque más allá de una ruptura retórica entre izquierda y derecha, que no me voy a cansar de decir, son anteojeras del siglo XX que ya no explican de verdad al siglo XXI. Y esto no quiere decir que nos tengamos que desideologizar ni que no tengamos una manera de ver el mundo. Eso es otra cosa, ¿no? Pero hay que entender de que el MAS en su programa, y quiero ir cerrando un poco
la lectura de los textos porque me parecen importantes. Ellos dicen, uno, hay una crisis del capitalismo. Entonces, ante esa crisis del capitalismo y del Estado-Nación, dicen, ¿no? Las corporaciones ya no necesitan de la institucionalidad creada en base al Estado-Nación para incrementar su indecente acumulación. Entonces, ahora otra vez habla del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, que dice, llevan a una tendencia de los precios de las materias primas a la baja. Ah, bueno, ellos habían sido los que tienen la culpa de que ya no nos entra tanta plata el gas. Yo pensé que era de que no habíamos explorado más, de que no habíamos hecho mejores contratos, ya, número uno. Dice, no contabilizan los costos ambientales de la explotación de la naturaleza. Todo ese contexto lleva a confrontaciones y tensiones comerciales y geopolíticas nunca antes vistas. Yo pienso que hay un paso en este programa de la demagogia al cinismo, que es así es muy delgada la línea. Vomitivo, sinceramente, y no es porque sea el más solamente, sino porque es la clase política que piensa que la gente es idiota, y la gente y las personas no somos idiotas. Entonces, ¿cuál es su respuesta ante eso? Dice, como hay crisis del capitalismo, el capitalismo en crisis, por Dios, y hay, ¿qué querrá decir una fase del capitalismo? Me hace pensar en Marx, en Hegel, ¿no? Pero me parece que ellos están hablando de otra cosa. Debemos avanzar, esa es su respuesta, en la construcción y fortalecimiento de nuestro Estado plurinacional, único en el mundo, y promocionar nuestros productos y potencialidades, únicas en el planeta. Carajo, que nos creemos y nos han hecho creer, y esto no tiene nada que ver con la autoestima nacional, de que realmente ahora somos, gracias al MAS y a Evo Morales, un actor determinante en el contexto internacional, y discúlpeme, no es así. Bolivia no deja de ser un país marginal, mediterráneo, en el subcontinente americano, caracterizado por ser el más desigual del mundo y en el que le están entrando a la Amazonas todas las corporaciones, y las corporaciones no tienen bandera de ideología, chinas, yanquis, etcétera, etcétera, para ir a uno de los últimos pulmones de energía, de recursos del planeta. Entonces, si el MAS nos ofrece lo que nos ha dado, una planta de Bulo Bulo, que no tiene nada que ver, un ingenio de San Buenaventura, como programa económico extractivista, si nos sigue ofreciendo una industrialización del siglo XX con Estado bolchevique que centraliza todo, quizás no sea el camino, y no creo que 6 meses de gobierno golpista desarmen el éxito económico de, entre comillas, del milagro económico boliviano, y hay que ver realmente si los demás proponen algo nuevo, porque yo veo al gobierno de transición que, claro, rompe con Cuba, se pelea con España, se pelea con México, se abuena con los yanquis, pero sigue sin anular los decretos. Cambiamos de imperio solamente. Y el plan económico extractivista y de venta de materia prima está intacto. Y volvámoslo en práctico. Por ejemplo, a usted, cruceño, cruceña, que fue al Cabildo y que gritó y que pidió y se le consultó el decreto supremo 3973 que tiene que ver con la quema de la Chiquitanía. Eso se pidió en el Cabildo, eso la gente gritó, aprobó. Ahora pregunto, ¿se ha hecho algo, Eliana? ¿Se ha hecho algo con la 3973? No se ha hecho nada, más bien se ha promovido a decretazo limpio, y hay que hablarlo así. Criticábamos que el gobierno de Morales gobernaba a punta de decreto, y así se está haciendo ahora, decreto para abrir la exportación de productos agro. Eliminar el 20%, el 20% que no se podía exportar del agro, digamos. Luego ha anunciado también la presidenta incentivos para la soya. Ya se abrió un plazo de 45 días para la introducción de la soya resistente a la sequía, que ahí da mucha susceptibilidad de que esa soya vaya a ser introducida a la Chiquitanía justamente. Entonces, hay algo importante que tiene mucho que ver con la soberanía alimentaria, que nos tiene que quedar grabado a todos los bolivianos. En los últimos 10 años, la importación de alimentos tradicionales de la canasta familiar del boliviano se incrementó en 54%. Es decir, la ampliación de frontera agrícola, que se ha dado en más de 1,5 millones de hectáreas. Es decir,
el 500% de porcentaje que se elevó de la importación de agrotóxicos. En los últimos 10 años se elevó en un 500%. En su mayoría Roundup, que es el glifosato. Que el glifosato viene de la mano de la soya transgénica, eso hay que entender, le llamamos el paquetazo, la soya transgénica y el glifosato. Entonces, ampliamos frontera agrícola no para la seguridad alimentaria, porque nosotros no comemos soya, y estamos importando el 54% más de alimentos que hace 10 años atrás, es decir, importamos papa y cebolla del Perú, importamos harina de la Argentina y hasta arroz de la Argentina. Pero nos alcanza con 100 pesos para la canasta, ¿no ves, Eliana? Vos que haces mercado, hacemos mercado, nos alcanza, ¿no ves? No alcanza, definitivamente no. Entonces, son temas fundamentales que no podemos dejar pasar. Y hay otro tema que me interesa muchísimo tocar. En el gobierno, lo que plantea el programa del MAS, y seguramente lo van a plantear todos los candidatos, habla de agua potable y saneamiento básico para todos los bolivianos. Sin embargo, no dice cómo van a proteger las cuencas, los acuíferos y los bosques, que son las principales fábricas de agua. En ninguna parte del programa menciona cómo van a proteger estas cuencas, que es de donde realmente sale el agua, porque el agua no sale del grifo. Le van a tirar cañerías en toda Bolivia, pero no nos van a asegurar la fábrica. ¿Cómo la vamos a proteger? Entonces son temas fundamentales que no se están tomando en cuenta en los programas de gobierno, por lo menos en los 3 que he visto hasta ahora, y sobre todo en este del MAS, que fue el que íbamos a abordar hoy día, ¿no? Además, y porque las cosas hay que decirlas con el tema que acabas de tocar, los acuíferos, que es donde va a estar está el agua de los cruceños, que pertenecen a todo un sistema que tiene que funcionar, de riachuelos, de arroyos, de ríos, para que un acuífero pueda darnos los beneficios que tienen que darnos. En ese sentido, por ejemplo, la gobernación, en ese sentido, demócratas, estuvieron acorralados, entre comillas, porque el gobierno del MAS tenía a sus amigos con las urbanizaciones, que jodían a los acuíferos, joden hasta ahora a los acuíferos, y uno dice, ahora que se fue el MAS, la gobernación o demócratas le hubiera brincado este tema y hubiera comenzado a sanear todo esto, pero no hemos visto absolutamente nada. Pero sin embargo las publicidades de Novillo con sus urbanizaciones y todo siguen andando. ¿Qué pasa con la nueva Santa Cruz? ¿Acaso no fue a la gobernación que le dijeron que no podía intervenir en nada? ¿Y acaso ahora que Demócratas está en el gobierno no puede hacer algo por la nueva Santa Cruz, por el arroyo de los sauces, por los acuíferos? Entonces ahí es donde nos damos cuenta, y hay que tener mucho ojo, de que sí, las pititas, los ciudadanos, todo lo que hemos conseguido, se puede ir muy fácilmente de la mano, porque se los deja a que esto lo manejen los políticos. Entonces, cuando la ciudadanía deja suelta y cree que alguien va a venir a solucionártelo, ahí aparecen los políticos tomando decisiones que están en contra de lo que nosotros estábamos peleando. Entonces, por eso es que es importante este momento, o sea, por eso es que es importante cuestionarlos a todito. Bueno, acotando lo que decía Fede, voy a repetir esta frase que no es mía, pero que se repite bastante. La política es algo tan importante y esencial para los ciudadanos que no podemos dejarla solo en manos de los políticos. Es vital que la ciudadanía se involucre. Y yo quería hacer el último comentario. Hay mucho más que hablar del programa del MAS con respecto a lo que está promoviendo como desarrollo económico, desde la visión extractivista, meramente extractivista. Hay algo importante: en ninguna parte de su gobierno, de su plan de gobierno, lo casa o lo liga a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, tampoco al Acuerdo de Escazú, tampoco al Acuerdo de la OIT, donde entonces uno no entiende realmente. Y luego sí estamos sujetos a financiamientos de organismos internacionales cuando nos van a condicionar para darnos cualquier préstamo, que se cumplan, que estemos alineados con los objetivos. Entonces no sé qué harán para inventarse, porque realmente en el plan de gobierno no hay nada de eso, ¿no? Bien, vamos cerrando. Me gustó mucho esta conversación que tuvimos. ¿Te enojaste denso? No, está genial. Sí, perdón. También. Pero está Ardillita, bien. ¿vas a cerrarlo? ¿Ya nos vamos?
Sí, ya nos tenemos. Pero te hago una así antes ya. que me puteen, ¿Qué? sino de que estamos hablando como de planes de gobierno y todo. La ciudadanía también tiene que tener una agenda ciudadana, la ciudadanía también tiene que tener un poco lo que decía Dunia Sandoval, ¿no? Ajá, un poco lo que decía Dunia, que venimos trabajándolo algunos grupos de ciudadanía y se viene el domo ciudadano que no le pertenece a Ríos de Pie, pero Ríos de Pie es parte. Pertenece el 7 y 8 de marzo, agenda ciudadana, trabajar entre ciudadanos, discusión. Eso nomás. Muy bien, entonces, importante tomar apunte de todo. Ojalá tuviésemos más tiempo, tenemos, pero vamos a perder el hilo de todo esto, pero a mí sí me gustaría, a mí sí me gustaría que terminando los planes de gobierno, quizás podemos volver a contar contigo, Eliana, para sacarle un poco más el asunto a esta situación. Sí, que venga siempre Eliana, por favor. Sí, que venga, ¿no? Para poder conversar mejor. Te podemos cambiar por Marta. Para hacer... No era que me iban a sacar, ahorita está... Que vengan solo con laptop. Solo lo con laptop. Seguimos al aire, Rilla. Sí, perdón, ya. Entonces, para poder seguir conversando y seguir viendo las cosas que realmente son importantes en los programas de gobierno, cosas que, por ejemplo, Eliana ha mencionado, que hay que transparentar el financiamiento, debería ser algo que sí o sí se tendría que hacer con todos los partidos políticos para que sepamos qué suelo estamos pisando y quién está apadrinando qué, ¿no? En Chile hubo un quilombo con este tema porque se supo... El del financiamiento, claro, un escándalo. Un escándalo grande. Que no terminó en nada, terminó con clases de ética para los empresarios que violaron la ley, pero se dieron cuenta de que hay que saber quién financia a quién. Claro. Y terminó en el quilombo de ahora finalmente. Claro. Exacto, detrás de los intereses, ¿no? Las alianzas coherentes y los acuerdos pragmáticos, como mencionaban, ¿no? Tener un norte claro y saber si el que se alía con X o Z tiene una coherencia en el accionar que van a tomar y que se liga a su plan, ¿no? También algo que me gustó mucho escucharte decir es que el medio ambiente es transversal a todo. Es algo que no podemos obviar y es algo que no podemos dejar fuera, porque sin este espacio en el que habitamos no hay piso que gobernar, ¿no? No hay donde podamos vivir. Entonces es fundamental tomar atención a esto. Que hagan un ejercicio los empresarios, que se encierren en un cuarto donde no entre aire y que agarren toda su plata y se la pongan así a ver si respiran algo a través de los billetes. Lindo, podemos crear allá, ¿no? Así un domo del dinero, así un domo dinero. Si traen el dinero yo puedo hacer el ejercicio un rato. Ese es el problema, tenemos que tener dinero. ¿Se puede hacer con monedas? Yo quiero cerrar con una frase más, con dos temas. Es muy largo, los programas hablan de muchas cosas, hemos querido enfocarnos en el modelo económico y en el medio ambiente, porque tenemos una experta en ello, porque Fede viene trabajando en ello y porque nos parece central, ¿no? Pero dos ideas. Uno, el MAS habla de que va a profundizar, entre comillas, la autonomía, es decir, está en contra del federalismo y lo dice de manera directa. Eso es un tema para analizar largo. Y dos, habla del narcotráfico y dice que se lo va a combatir de manera directa y que, miren esto que interesante. Se va a convertir el narcotráfico. Nos comprometemos a incentivar y profundizar, es lo que decía Rodrigo, ¿no? Incentivar y profundizar la investigación sobre los usos alternativos medicinales y nutricionales de la hoja de coca, así como su posible industrialización y comercialización. La industrialización de la hoja de coca era una de las banderas del MAS cuando llegó y uno de los discursos de mayor apropiación sobre la dignidad y sobre la pertenencia de lo boliviano. 13 años después se habla de su posible industrialización. ¿Por qué? Porque también es una materia prima que da más plata vendiéndola así nomás y no industriándose, y sin que la industrialicemos nosotros necesariamente. Bueno, el narcotráfico, dos cositas breves. El narcotráfico es un tema que en algún momento van a tener que conversar en serio. El hecho de que Bolivia sea una potencia mundial en producción de coca. No es azúcar impalpable lo que hacemos. Exacto. No es soya, digamos. ¿Qué me dieron? pero dos breves del programa del MAS, una buena y una mala. Una que se menciona la digitalización del Estado como una forma de combatir la corrupción, lo que me parece muy cierto, muy acertado, y creo que, porque ya hemos estado leyendo también los otros programas, hay varios que lo mencionan, y me parece que eso es un punto correcto. Creo que el MAS hoy día no tiene
credenciales para que le creamos que va a hacer estas cosas, pero me parece que esa es la dirección. Para la madre de la corrupción finalmente es la burocracia innecesaria, y la digitalización va a ayudar a que eso se suprima de alguna manera. Y lo otro, una mala, que es lo que pasa con la educación también. En el programa se habla mucho de educación, pero bien... qué tremendo que se está. Bien por encima. Siguen hablando de la vocación marítima, por ejemplo. Siguen con la reivindicación marítima. Con nosotros. Bueno, hasta ahí llegamos porque me dicen dos cosas y estos señores se disparan 10 minutos. Sí, además de los extremos, son los extremistas. Pero bueno, nada, agradecerte por estar ahí, por habernos escrito, por participar del debate, que al fin y al cabo esta es una mesa de amigos en la que tú también participas y queremos saber lo que opinas y abrir eso, ¿no? Lo que los otros medios no permiten, que la gente opine, reniegue y se estrella ahí y poder compartir entre todos. Agradecer al equipo de producción que está aquí. Me tienen como si estuviera en el Polo Norte, congelándome. Sí, pero nos miran con cara de ya no va a haber Santa María. Ya frío, que les haga frío para que se vayan. Sí. Gracias al equipo de producción, a Lambada Plus, que es el canal por el que salimos nosotros, a Lambada Streaming, ¿no? Los servicios que tiene Lambada para video y que es la transmisión en vivo. Denos trabajo. Queremos trabajar por hablar de esta cosa. ...76321 y también a la pensión. Muchísimas gracias, Eliana, por tu tiempo, por estar con nosotros y por las intervenciones tan apropiadas y tan certeras y por luchar por lo que a veces nosotros damos por sentado, ¿no? Que es nuestra tierrita, que lo cante que tenemos. Un poquito, sí. Que canten los niños. Que traiga la guitarrilla. No, ya corta el vivo, corta el vivo. Corta el vivo. Gracias, Rodri. Gracias, buenas noches. Gracias, Marquito. Gracias, adiós. Gracias, Fede. Gracias. Adiós. ¿Qué